Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos acá en una nueva jornada de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Álvaro, de Pensando en la Nación. ¿Cómo te va, don Álvaro? Muy bien, chileno, mucho gusto. Muy contento de estar aquí por segunda vez en tu canal. Eso, ahora con todo el protagonismo del canal, cuéntanos, ¿cómo se ha sentido liderar el proyecto de Pensando en la Nación por ti solo estos últimos meses? Ha sido bonito, ha sido interesante. Bueno, empezamos pensando en la nación con los chicos, con Jorge, con Francisco. Bueno, ya nos tuviste hace varios meses atrás, justamente después de lo que fue la insurrección de octubre del año pasado. Y en la medida que fuimos avanzando este proyecto, tanto Jorge como Francisco se fueron dedicando a sus tareas respectivas. El Jorge escribió un libro, Guerra Ideológica, que ya lo tiene terminado ya y va por la segunda edición. Y yo me enfoqué más en el tema comunicacional, que es dirigir el canal y poder enfocarme de lleno en lo que era el rechazo, la campaña del rechazo, que implicaba estar constantemente mostrando noticias y tratando de influir a la gente a que votara rechazo. Y eso implicó que tomara y adoptara un protagonismo que no había tenido y bueno, es lo que me tiene aquí ahora liderando el proyecto y muy contento porque ya en poco tiempo obtuve apoyo y suscriptores que es lo que te da finalmente la legitimidad. Pues. Tú lo Mm, sabes bien, o sea, cuando un suscriptor te dice me encanta tu contenido, te da claro, like, claro, creo que es mejor que un voto, por ejemplo, claro. comparándolo con la política formal. Sí, sí, sí. Y tus colaboradoras, porque tú estabas trabajando con unas chicas de la Universidad de O'Higgins, ¿cierto? No Sí, las has seguido viendo, han estado muy ocupadas con los exámenes. sí, la Catita, la Cata Cofré, ella, claro, de Rancagua también, de aquí de mi ciudad, ella es del Partido Republicano. Y claro, ella estuvo colaborando un par de veces, yo después después del plebiscito, ella tuvo que cerrar su semestre, hemos estado un poco desconectados, pero ella probablemente se reintegre al canal y siga haciendo entrevistas porque tiene harto potencial. Pues, de hecho, es súper joven, Mm, tiene 19 años ella más o menos, y si no me equivoco, es la líder político porque ella integra la lista, integra la directiva regional, es la líder político de directiva regional más joven a nivel nacional de todos los partidos políticos, bueno, superando incluso el Frente Amplio, imagínate, cacha. entonces es un logro. Buena, buena, excelente. Y la otra cosa que me llama la atención, ¿cómo va el proyecto del libro este que tú decías de la segunda edición? ¿Ya lo están vendiendo? ¿Cómo lo están compartiendo con la sociedad? Mira, estamos en plena elaboración de un proyecto que es una editorial que todavía no vamos a anunciar, no voy a decir el nombre para que sea un misterio, pero va a ser reeditado en este proyecto. Probablemente la idea es que esté listo en febrero del año 2021. Y claro, este libro viene con más contenido. El libro de Jorge, el original, tiene cerca de 200 páginas. Ujú. Este va a tener 250 fácilmente y más. Viene con más análisis, más contenido con la profundización de la reflexión que él realizó en este libro, digamos, de divulgación y de crítica. Así que va a estar bastante bueno. Y de hecho va a ser publicado también en España Bueno, por la editorial EAS, así que va a dar harto que hablar el libro. bueno, excelente. Y por último, pero no menos importante, el principal de los proyectos, tu candidatura a concejal. Cuéntanos un poquitito cómo se motiva eso y cómo es el asunto. La candidatura a concejal, bien, pues mira, muy contento por haber adoptado por haber asumido esta responsabilidad. Te digo, hace 6 meses yo te habría dicho, no voy a tomar esta decisión, no voy a ser nunca político ni nada de eso, porque como tú sabrás bien, y me imagino que tú también eres de la misma manera de pensar mía, Ujú. los que somos conservadores, republicanos, patriotas, tenemos una idea de la política que es mucho más institucional y somos más, ¿cómo te puedo decir?, más responsables. Entonces, Mm, para mí, el cargo político siempre es algo que necesitaba mucho tiempo, mucha trayectoria, gente que tenía que llevar años ejerciendo o tener un currículum extenso. Yo siempre fui súper como institucional para eso. Entonces, tú me preguntabas hace un año y yo te decía, no, yo no estoy preparado todavía, yo no sé, pues yo todavía no tengo una empresa o no tengo, no, a mis haberes soy todavía muy joven incluso, pero con el correr del tiempo, con lo que fue ocurriendo en este país, que ya sabemos que en el riesgo y en la crisis en la que estamos, en el conflicto interno en el que estamos,
implicaba justamente que los patriotas nos involucráramos en política, porque somos pocos, al menos los que estamos conscientes. Yo sé que el día de mañana van a haber más patriotas porque van a ir despertando sus conciencias, se van a ir dando cuenta que Chile hay que protegerlo, hay que cuidarlo y hay que proyectarlo a futuro como una gran, como la gran, como lo grande que alguna vez fue. Pero, como te digo, somos poquitos, entonces teníamos que ocupar ese puesto, tenemos que ocupar ese espacio. Y si yo venía divulgando tanto tiempo durante esta campaña del plebiscito en mi canal, que había que meterse en política, que había que ser responsable, había que involucrarse, participar, trabajar, entonces yo no podía hacer solamente palabras. Entonces me involucro y feliz de la vida y recibí el apoyo y la invitación de la gente del partido por el que estoy, que es el Partido Republicano, recibí el apoyo de la gente acá de Rancagua, que es la que conozco directamente, y nada, a trabajar nomás y yo estoy aquí súper contento porque se viene un verano además con mucho, con Harto mucha trabajo. agitación, mucho trabajo, Sí, sí, pero me gusta el trabajo en terreno, que es lo importante. perfecto. Y sobre el trabajo en terreno, ¿cuánto de tu público de Pensando en la Nación se ha materializado en público que te sigue en Rancagua o en la sexta región? Yo creo que Mira, eres de Rancagua, ¿cierto? sí, soy de Rancagua, nacido y criado en Rancagua, Perfecto. tengo 6.000 suscriptores hasta la fecha. De esos 6.000 he hecho un tanteo y yo especulo que alrededor de unos 100 son de Rancagua, Ya. Yeah. solamente como base de suscriptores. Más gente que yo conozco y con la que he trabajado acá en Rancagua también, estaría partiendo con una base, yo creo, de unos 200 personas más o menos. Ya. Yeah. No es mal. Con eso, claro, con esa base tú tienes ya un pie para poder hacer una campaña. Esa gente te puede ir generando redes, contactos, pero yo creo que lo importante va a ser la viralización a través de las redes sociales. Y es eso más o menos lo que le voy a explicar a continuación de la base de lo que va a ser mi trabajo de campaña. Dale nomás. Eso, bueno, básicamente lo que yo propongo es trabajar desde las redes sociales. Y alguien dirá a lo mejor, pero eso es como tan ambiguo, es como que todos dicen hay que aprovechar las redes sociales, es como un cliché que se ha instaurado en el último tiempo. Pero eso tiene que ver justamente con un riesgo que es dejar de lado completamente la política tradicional, que es invertir en palomas, el invertir en estas pancartas, en estos afiches, en llenar las calles con tu cara, que a veces, porque por ejemplo, si yo te pregunto, si tú vas caminando en tu ciudad, tú vives en Viña del Mar, ¿no? Sí, sí. Chileno. Si tú caminas por la Avenida Libertad, por ejemplo, que es tan bonita, tiene sus árboles, todas sus cosas, pero te vas caminando y tienes siempre todo, cada 4 años, pegado a los árboles, un tipo que está ahí con la cara feliz y diciendo un mensajito tratando de ser simpático. ¿Tú qué dices? No lo pesco. No lo pescas, porque No. dices, oh, otra vez están esos gallos oportunistas, más encima contaminando y ensuciando la linda ciudad de Viña del Mar. Exacto. Entonces entendiendo por dónde viene la ola, entendiendo que la gente, y yo creo que es una cuestión que transversalmente, de derecha a izquierda, de rechazo a apruebo, existe esta cuestión transversal de un descontento hacia la forma de hacer política de los políticos, es que yo he decidido enfocarme netamente en redes sociales, pero en redes sociales desde YouTube, que es la plataforma que yo más domino, y estableciendo una instancia de conversación con la gente. O sea, yo, por ejemplo, voy a un lugar, voy a visitar un gremio de feriantes, por ejemplo, y les digo, ya, esta es mi dirección, este es mi canal personal. Ustedes visítenme en este canal y yo ahí tengo mis propuestas. Entonces, en esas propuestas, en esa plataforma, yo digo, ya, tal día vamos a hacer una charla por Zoom. Entonces, los que se quieran meter, me mandan su correo y yo me contacto con ustedes. Entonces ya se genera una instancia íntima entre el candidato y el votante. Y se genera una cuestión que yo encuentro interesante, que es hacer que el candidato le esté rindiendo cuenta a sus electores. Porque al final, tomando la premisa de que nosotros somos representantes, pero nuestros mandantes, nuestros jefes son nuestros electores. Ellos nos encargan, nos dicen, queremos que tú lideres esto, que nuestras ideas las concretes tú y confiamos en ti. Entonces es invertir la ecuación de que están estas personas desde el Estado haciendo a espaldas, haciendo sus cosas, mientras que la gente está simplemente acatando un proyecto político que a lo mejor no votó o no lo entiende, qué sé yo. Entonces justamente invertir la idea y yo le rindo cuentas a mi gente, a los que votan por mí, ellos son mis mandantes y yo soy su empleado. Eso es como a
además que ellos me van a pagar el sueldo. Esto es una Sí, cuestión bastante lógica. como, claro, debiese ser así. Obviamente debiese ser así. Exacto. Entonces, tu expectativa es de gasto prácticamente nulo en campaña. Básicamente nulo. Es una medida arriesgada, a lo mejor alguien dirá, pero ¿cómo? Probablemente llegue a gastar, no sé, por unas par de cientos de lucas en flyer, pero Mm, es como, pero probablemente sea una cantidad de flyer para el adulto mayor, que a lo mejor es el que tiene menos acceso a redes sociales. Algo básico, pero y justamente en esos flyers incluso puede ir quizás información mía para que justamente vayan a visitar el canal. El canal es la fuerza y de hecho yo planeo mantener la red social, o sea, no cerrar la cuenta cuando se acabe la campaña, sino que después en el ejercicio seguir teniendo esta comunicación, pues de que puedan tener contacto con el concejal, pues, y el concejal les puede decir qué está pasando en la concejalía. claro. Y tú para eso había escuchado que te vas a hacer un canal aparte pensando en la nación, ¿o no? Sí, lleva mi nombre, Álvaro Ramírez Orrego, para que lo visiten. Ahí voy a estar yo hablando sobre mis propuestas y sobre lo que está pasando respecto a mi candidatura. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí con todos los antecedentes para la gente que se nos está sumando al chat, solo agregar ya las preguntas que tenía ahí anotadita en la libreta. Estábamos comenzando antes de empezar el directo a hablar de tus posturas políticas, porque se nota, yo lo veo, porque te sigo y veo tus programas, de que tú has tenido una evolución política, que ya no te mantienes en una visión estrecha y cerrada de nacionalismo, sino que abres tu mirada a otras opciones políticas. Y me gustaría que me contaras, pues, cómo ha ido evolucionando tu pensamiento, qué cosas has ido adoptando de los libertarios, de los conservadores y cosas por el estilo hasta el día de hoy. Sí, pues mira, interesante pregunta, porque y eso yo creo que ha sido un talón de Aquiles del canal nuestro, ¿Mm? lo sincero aquí frente a la audiencia, porque mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿ustedes qué son? Claro, hemos dicho en algún momento que somos nacionalistas, que consideramos la tradición, qué sé yo, pero no había una sinceridad de posturas porque nos hemos enfocado mucho en hacer análisis y Mm, en hablar de marxismo. De hecho, un tiempo hablábamos de marxismo todos los días, mm. tan así que algunos amigos libertarios por ahí nos decían, oye, ustedes parecen marxistas, Ustedes son marxistas, claro. ustedes son marxistas. Entonces da pa dudas, pero mira, básicamente para contarle a la gente quién soy yo y ser sincero, a mí me gusta hablar las cosas como son. Mi diario político yo partí militando en Acción Republicana. Ujú. Y a mí lo que me motivaba políticamente era obviamente una visión nacional, conservadora, desde el mundo pinochetista. Así lo digo abiertamente. O sea, pragmático. Claro, ese era mi diario político. O sea, defendía el gobierno militar, qué sé yo. A medida que yo fui avanzando en mi estudio, fui adoptando elementos del nacionalismo más ortodoxo, Mm. recurriendo a lectura nacionalista. En algún momento incluso quizás me llegué a definir de tercera posición, pero fue un periodo bastante corto, porque también fui entendiendo que hay elementos, por ejemplo, la tercera posición o el nacionalismo más clásico del siglo XX, tiene posturas tal vez muy dogmáticas respecto a, por ejemplo, el tema económico. Mm. Y ahí es donde espérate, me están llamando, te voy a cortar porque no le avisé a todo el mundo que estaba el programa y Relax. sí, me llaman todo el día. Señor El concejal, candidato, el señor concejal. claro, ahí, eh, entonces, claro, fui teniendo una evolución, pero lo que me hizo recapacitar y de adoptar la vertiente tradicional Mm, es justamente la concepción o la visión ontológica del concepto de Estado mm, y de ser humano o de individuo o de sociedad. mm, Y los órdenes, el orden jerárquico, el orden natural, que va desde el individuo hasta el Estado, mm, hasta la nación y después el Estado. ujú, Y aquí es donde yo encontré algunas similitudes entre las vertientes de la modernidad que vienen desde el liberalismo, pasando por el marxismo, ujú. llegando hasta los fascismos europeos, que en el Sí. fondo las vertientes modernas, las ideologías modernas se enfocan siempre en el monismo, que tiene que ver, puede ser un monismo idealista, un monismo incluso espiritualista y en algunos casos materialista, como el caso del marxismo. Ujú. El monismo nacionalsocialista, por ejemplo, era racista, mientras que el monismo fascista era estatista, era el Estado. Sí. Pero si uno se da cuenta, todos esos enfoques
se centran en accidentes metafísicos del ser, o Mm, sea, en algo posterior al ser. ujú, Y dejan de lado al ser trascendental en todas sus dimensiones, claro. espiritual, social, histórico, tradicional. Entonces, en ese sentido, yo por eso descubrí que tenía una incomodidad, por ejemplo, con ese nacionalismo más ortodoxo que consideraba al Estado y al partido como la vanguardia fundamental para el cambio. Mm, El partido único, por ejemplo, que siempre ha sido una visión bastante monolítica del nacionalismo. Entonces, en ese sentido, me fui orientando más hacia una postura tradicionalista, ujú, eh, pero también en términos, por ejemplo, de desarrollo nacional y desarrollo económico del país, tampoco adopté un discurso tan castigador, por ejemplo, con lo que había sido el gobierno militar, porque esa es otra cosa que también los nacionalistas tienen que son muy críticos de la obra del gobierno militar, mm, cuando se señala que el gobierno militar privatizó todo y que vendió todo y que básicamente fue una privatización y vender Chile. claro. También es un juicio injusto, porque justamente fue, si tú lo analizas históricamente, es el periodo donde Chile sale de la pobreza, de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití, y el momento de cúspide de nuestro país donde la mayor cantidad de gente de clase media salió adelante. Mm, O sea, el rescate de la clase media fue tremendo, no, como nunca antes visto en América Latina. Se creció, creo que entre el 88 y el 89 fue el país que más creció, incluso más que Estados Unidos. Eh, entonces hay cifras las cifras y los hechos y los datos no mienten. Entonces, cuando yo veo gente tan castigadora de ese periodo, de los avances, y que fueron medidas liberales, mm, y fueron bien aplicadas, y hay que decirlo. Entonces, en términos económicos, yo me he un poco desideologizado y me he puesto más pragmático en ese sentido. Entonces, mm, si uno debiese decir, bueno, estoy a favor o en contra de, digamos, el mercado o el capitalismo, por supuesto que es benéfico. Y yo siempre, con las veces que he discutido con algunas personas que son cercanas a mí y discutimos estos temas y me dicen, el problema es el capitalismo, yo le digo, mira, te lo digo bien sencillo, esta cuestión no es mucho misterio. Básicamente, en los últimos 300 o 200 años de la historia hay dos sistemas. mm, No vamos a inventar la rueda, hay dos sistemas solamente. Y en esos dos sistemas, entre medio hay una variable, hay una escala de grises. mm, Entonces yo adopto un sistema, yo prefiero un sistema libre en cuanto a la competencia, en cuanto a la economía, un sistema abierto pero con delimitaciones nacionales y con intereses y con un enfoque nacional. mm, Tan simple como eso. Y estableciendo una contraparte, que es lo que hablamos ese día cuando tú si bien viste el capítulo que hicimos en el canal de Cripto, cuando hablábamos con Sebastián, con Jorge y con Guillermo, cuando hablábamos del liberalismo, ujú, que en el fondo es encontrar esa contraparte que el modelo implantado en los 80 no tuvo, que en el fondo es inteligencia, desarrollo ideológico, dirección y conducción social, exacto, cultural, eso. Es exacto. un país que tenga una defensa ideológica, tan simple como eso. El problema no es el modelo, si el modelo sacó mucha gente adelante, gente de la pobreza. Entonces, esa ha sido como la evolución que he tenido ideológica, y actualmente si tú me preguntas, bueno, cómo te defines ideológicamente? Yo te lo digo sinceramente, para no engañar a la gente, para no decir que soy tal cosa, yo me siento en este momento que estoy en un proceso de revisión interna. O sea, Claro. obviamente estoy a la derecha, claramente soy alguien de derecha, no tengo ningún complejo en decirlo. Ujú, Soy conservador, no soy liberal en términos culturales, ujú, eh, tradicionalista, con una visión nacional, ujú, patriota. exacto. Esa es como la directriz. Impecable, pues, impecable. Hay varias cosas que se pueden pulir ahí con todas las cosas que mencionaste. La primera, por ejemplo, es una pregunta para ver si pensamos igual. ¿Cuál es tu visión de capitalismo? ¿Qué entiendes tú por capitalismo? Buena pregunta, buena pregunta. El capitalismo, digamos que es un sistema que viene evolucionando desde hace mucho tiempo, ¿Mm? pero básicamente es que el Estado o que la entidad burocrática intervenga en lo menos posible o intervenga en la menor cantidad posible ingenierilmente social en las relaciones humanas, económicas, que siempre previamente son de índole moral, ¿Mm? son de índole ética también. Entonces, en la medida que se propenda a que esas relaciones se den con la mayor naturalidad posible,
creo que se puede hablar de un capitalismo. Ya, Eh, Eso básicamente como fundamento teórico, digamos. ya. Mira, yo lo que entiendo por capitalismo era más o menos lo que describía Adam Smith, que tiene que ver en la base del ahorro y la inversión a futuro para generar Ujú. mayor ganancia y crecimiento, Sí, ¿cachai? sí, pues, Esa conducta de aplazar el gozo instantáneo en el momento, aplazarlo al futuro para ganar más. ¿Ya? sí, Una visión a largo plazo, que vendría a ser reflejado directamente en lo que sería el sistema de AFP, que te dice, mira, tu plata ahora se está invirtiendo en acciones, por tanto está teniendo una utilidad y eso en varios años más, cuando tú te jubiles, va a tener este efecto. Y ahora lo que se está dando es el sistema opuesto, que está más asociado a la izquierda, que tiene que ver con el gastar el dinero ahora, disfrutar ahora, matar el pollo ahora, no importa que después no tenga huevos, sino que yo quiero mi gallina ahora en el plato, no me interesa el futuro. ¿Te das cuenta? claro. Esas dos visiones de mundo son las que definen capitalismo y socialismo, creo yo. ¿Te has fijado? Sí, sí, es bastante preciso y justamente tú tocas un tema muy importante respecto al capitalismo que tiene que ver con la previsión, porque justamente el capitalismo se forja bajo la base fundamental o sobre la base fundamental que es la familia. Mm, El ahorro y la acumulación de riquezas, que es muy mal visto hoy en día. mm, Acumular riqueza es claro. como algo demoníaco, pero en el Y fondo, heredarla. y heredarla, claro, pero tiene que ver con el sentido de que, como tú bien dices, uno eh, se prepara, tiene forma la familia, tiene una proyección familiar de ahorro y previsión con los suyos, y esa es la base justamente del desarrollo de cada entidad, de cada núcleo familiar. Mm, Y de esa forma nos vamos desarrollando cada familia y se va desarrollando la sociedad en su conjunto. claro, Entonces, claro, cuando Marx y cuando Engels pretenden atacar la familia, justamente por eso. porque, claro, ahí descansa el capitalismo y la constante es atacar esa base fundamental, porque si tú eliminas la propiedad privada, eliminas el ahorro y eliminas todas estas cosas, estás eliminando justamente la base sobre la cual se ha erigido nuestra cultura, que es Claro, Occidente. claro. Y el golpe fatal que le empezaron a aplicar al capitalismo, entendiendo en eso la base del ahorro, es sacar a la mujer del hogar. Porque Claro, la madre, la jefa de hogar, ¿cierto? Era la que mantenía las cuentas, mantenía la dispensa, sabía cuánto había, cuánto no había, qué se cocinaba hoy, qué se cocinaba mañana. Tenía todo eso cuadradito. Y cuando tú la sacas claro. y la metes al mercado laboral, queda la escoba. Queda la escoba y se empieza a notar en la sociedad al poco tiempo. Claro, exactamente. Y claro, viene el discurso de que la mujer se tiene que emancipar y viene toda esa verborrea que en el fondo es justamente quebrantar el capitalismo y avanzar hacia un nuevo estado de cosas. Mm, Ahora yo creo que justamente ahí tenemos un trabajo, todos los que tenemos una línea conservadora y que propendemos hacia la idea de economía capitalista, que es en el fondo proponer cosas que sean para estos tiempos. Por mm, ejemplo, el tema de la familia, el tema de justamente que la mujer sale del hogar, va a estudiar a la universidad y se desarrolla, que per se no es algo malo tampoco. ujú, Pero ¿qué es lo que pasa? Que se desvirtúa y se antepone una cuestión que es de desarrollo individual por sobre una cuestión que es de desarrollo integral. mm, Porque, insisto, como hablábamos al comienzo, la degeneración de la modernidad es justamente perder a ese ser trascendental, ese ser integral que tiene muchas dimensiones, que no es solamente una dimensión individual o una dimensión estatal o una dimensión social solamente, sino que tiene una de múltiples dimensiones. Entonces, claro, el feminismo como buena ideología monista que se centra justamente en un materialismo propio de las ideologías modernas, que se centra en los derechos de la mujer y toda esta cosa de que la mujer se tiene que emancipar del yugo del patriarcado, olvida su condición integral de mujer, ¿no? Que la mm, mujer es mujer y tiene una condición propia de su sexo, que es justamente dar a luz, y ellas lo ven como un lastre y ven que esto es una imposición patriarcal, pero en el fondo no, porque tiene que ver con su naturaleza, mm. están hechas para eso, es un diseño, digamos, divino, que Dios las creó para procrear. Eh, entonces, en ese sentido, la mujer, yo estoy de acuerdo con que se desarrolle personalmente, por supuesto, que desarrolle sus aptitudes, su disciplina, pero es un medio, es un vehículo, es lo mismo que la riqueza también es un medio y un vehículo. Los elementos materiales son vehículos para algo. En Exacto. este caso, en este caso el trabajo, el desarrollo intelectual, que se desarrolle como profesional, que sea fantástica ella,
la mujer en cuestión, que sea siempre para un objetivo. Y ese objetivo es, por ejemplo, no sé, pues, eh, contribuir a su sociedad, Mm, o ganar plata, pero para poder abastecer a su familia, a su hijo, para ayudar a su esposo, claro, qué sé yo. Pero claro, ese es el fin. El fin no es quiero ser poderosa, claro. ¿entendés? Porque ahí se invierte el orden de cosas. Entonces, eh, eso te puedo decir. Y yo creo que ahí tenemos nosotros un trabajo tremendo como conservadores, que es proponer medidas conservadoras. Como un conservador, un tradicionalista propondría algo en el siglo XXI Mm, que sea, por ejemplo, en resguardo de la maternidad. Cómo nosotros eh, incentivamos que la mujer tenga hijos, pero incorporando esta variable de que la mujer está trabajando y está saliendo y todo ese tema. sí, de hecho, así cuando tú hablabas, estaba pensando en cómo se ha ido desarrollando el asunto del feminismo. Primero, ellos sacan a la mujer de la casa, ¿cierto? Pero sigue estando casada, pues, sigue formando familia. Luego fomentan el lesbianismo como forma de lucha contra el heteropatriarcado y empieza esta lucha contra el hombre de forma directa, lo cual hace que el hombre cada vez tenga más miedo a acercarse a la mujer. Y en tercera instancia, ya la familia que a pesar de todo lo anterior sigue formándose, generan esta disputa entre hijos y padres. Que le dan poder a los hijos para que puedan demandar a los padres y por tanto los padres tengan miedo de tener hijos porque es una herramienta del Estado para oprimirlos desde sus propias casas. Claro, Ese es como el clavo final del ataúd de la familia tradicional como la conocemos, creo yo. claro, con esta cuestión que, por ejemplo, escribía el manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado, de Judith Butler, todas estas teóricas que en el fondo hablan de una serie de cosas bastante aberrantes que, claro, ellas señalan que, o sus seguidoras señalan que es una cuestión más bien metafórica, poética, pero en el fondo te tiene que ver con el espíritu que encarna el feminismo, que es esta revuelta radical en contra de la maternidad, en contra de los orígenes de la tradición de la cual ellas nacieron. Entonces, se concreta con eso, con las relaciones entre padre e hijo, entre romper los nexos, etcétera, etcétera. Entonces, y yo creo que ese experimento Mm, se intentó en Occidente, se intentó en la Unión Soviética, Mayo del 68 fue un experimento, han habido experimentos de esa índole, y yo creo que lamentablemente, aunque yo pienso que finalmente todas estas ideologías, estos proyectos ingenieriles sociales fracasan porque se estrellan contra la naturaleza humana, mm, hay nada que hacer, incluso si triunfan jurídicamente, legalmente, van a fracasar mm, socialmente, mm. pero yo creo que estamos más cerca de que triunfe en el sentido de que se ha vuelto hegemónico y se ha vuelto innecesario, o al menos menos necesario que antes de imponer a través de la violencia y por decreto, porque la sociedad está realmente emancipada en cuanto a sus creencias. Si tú preguntas a cualquier niña, a cualquier joven de nuestra edad o más chica, que es peor, te va a decir que no le interesa la maternidad, no está Claro, totalmente desvinculada de ese rol. Y claro. es porque la categoría ideológica revolucionaria que ha permeado nuestro país ha sido eficaz en ese sentido. O sea, han ido por confiscar la creencia, Mm, han ido por confiscar mira, incluso más que la creencia, el sentido, o sea, cómo tú sientes las cosas, cómo tú las percibes. sí. Toda esa afectación en la psiqui del ser eh, se ha realizado, yo creo, en Chile de forma clínica. Mm. Ahí los marxistas han tenido un trabajo de joyería, y es justamente lo que nos tiene como estamos, con nuestra gente, con nuestros compatriotas confiscados. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya voy a ir en este orden. El otro día estaban todos criticando, salvo cripto, estaban criticando el liberalismo. Ujú. Y ninguno de ustedes comentó una cosa que es vital y que tiene que ver no solamente con el liberalismo, sino con la modernidad que lo acompaña. Que tiene que ver con el hecho de que desde que surge el liberalismo se empieza a profundizar cada vez más en el modelo racionalista, ya que empieza a generar distintas vertientes, pues, constructivista, determinista, utilitarista, de todo lo ista es posible, Sí, y pues. todos estos ismos son ideologías. ¿Y qué pasa con la ideología? Que son razonamientos que no se condicen con la evidencia empírica, que Sí, era lo que se tenía antes de que el liberalismo ganara hegemónicamente a nivel occidental. sí, Antiguamente había una disputa entre el empirismo y el racionalismo. Obviamente tienen que ir siempre de la mano, pero cuando se ganó desde la mirada racional, se empezó a profundizar en distintas teorías que a la larga de los últimos 200 años no han traído puras desgracias principalmente.
Yo en ese punto yo concuerdo un poco con la gente que dice, ya, no hay que ser tan racionalista, pero esto que hacen los posmos, de dice solamente los sentimientos no es el camino. El Sí, camino sería volver a un equilibrio entre hechos y razonamiento, que es lo que se usa en el método sí, científico. O sea, uno razona y luego busca evidencia para ver si ese razonamiento es real o no. Eso pasa en las ciencias duras todavía. ¿Te das cuenta? sí. Entonces, yo creo que es el principal problema al que hay que echarle la culpa al liberalismo. Que al principio ya estaba moderado porque había una cultura, ¿cierto? Una tradición conservadora que se mantenía empírica, pero que se fue profundizando más y más y más hacia el endoseamiento de la razón desde Francia en adelante. No Sí. sé qué opinas ahí. Yo pienso lo mismo y creo que los posmos, todos estos gallos que están con este deconstructivismo, que en el fondo es la evolución del ¿cómo se llama? De todas las vertientes materialistas y todo lo que viene del siglo XIX en adelante, el estructuralismo, el postestructuralismo, el deconstruccionismo, en el fondo son la evolución natural, yo creo, de ese racionalismo. Lo Mm, que pasa es que llevado al extremo, ese racionalismo llevado al extremo derivó en este sentimentalismo, pero en el fondo, mira, tiene una cuestión, una raíz común con el racionalismo, porque en el fondo todos estos gallos que hablan de que el género es un constructo social y toda esta ujú, cuestión, claro, son ideas bien tontas, pero son exageradamente racionalistas, porque en el fondo racionalizan todo, o sea, sí, es tanto el esquema que al final para ellos la realidad es un mapa conceptual. sí. O sea, lo digo súper vulgarmente, pero básicamente es eso. Bueno, al extremo de que de las, no sé, por los textos de Derrida, donde habla que en el fondo uno es definido por un texto y puede ir desmantelándolo, o sea, a ese nivel de racionalidad llegamos que en el fondo llegamos a una irracionalidad, Claro, es como una cosa, un efecto de de rebote. caos al que se Sí, llega. sí. Entonces lo que tú dices es cierto, se pierde una cuestión integral que uno tenía antes y de repente uno se encuentra con algunos liberales, no todos, yo sé que hay libertarios que están haciendo una pega intelectual de revisión y de trabajo que yo la encuentro buena, eh, pero hay muchos que, por ejemplo, no sé, po, como lo que pasó ahora con el apruebo y rechazo, Mm, que los liberales decían, no, es que yo soy liberal, entonces si el pueblo se está expresando y el pueblo soberano quiere una nueva constitución, en el fondo hay que votar a prueba. mm, Y no me gusta y no me parece que haya que salir con grupos de choque a las calles, porque en el fondo hay que ir al diálogo. Bueno, ese es un pensamiento racionalista, mm, radical, sí, porque en el fondo estás ignorando una cuestión humana que tiene que ver con el conflicto. El conflicto. Y lo que hay en Chile en este momento es un conflicto. O sea, hay gente que se pasó a la raya, se pasó de madre, incendió los metros, saqueó, destruyó y quemó los supermercados. Entonces la gente está corriendo peligro. Entonces, ¿qué haces cuando tú corres peligro? Una cuestión humana, defenderte. Entonces, ellos dicen ellos creen que lo van a solucionar con la razón, cuando de repente no todo se soluciona con razón, a veces con fuerza también. Entonces, mm, no digo, ojalá que las cosas fueran siempre solucionables con conversaciones, sería fantástico, mm. pero a veces el ser humano tiene una matriz que es humana, vale la redundancia, es natural, es emocional, tiene todos sus aspectos. Claro. Por eso es que eh, cuando alguien dice, por ejemplo, dato mata relato, que yo estoy de acuerdo porque el dato efectivamente es lo válido y el relato es solamente relato, pero en el debate No, no siempre el dato mata relato. sí. ¿Cachai? A veces gana el relato, porque el relato apela a una condición humana que es la emoción. Sí, po, Y la y emoción el nos que gusta o no debate, y siempre. el que debate mejor, pues o sea, uno puede tener el dato, pero si la otra persona está atenta a cómo se usa el dato, te puede atacar y hacer inválida tu afirmación. Claro, pues, entonces al final yo siempre he dicho que el que gana el debate no es el que tiene razón, sino que es el que sabe debatir mejor, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Al final, lo que entendió Gramsci fue aplicando a lo largo del último, lo que se fue aplicando en el último siglo, es que al final lo que importa son las tradiciones y la cultura. O sea, si tú empiezas a meter el bichito de a poquitito en la sociedad, llega un punto en el cual toda la gente, a pesar de que no se diga de izquierda, te sigue la mena en todo lo que tú propones. Eso es lo que la derecha no vio, ¿cachai? claro, claro. Es terrible. Lo que pasa es que Gramsci, claro, desarrolló un concepto que es las vanguardias, ya no es una, sino que son varias. Eh, entonces, la vanguardia antiguamente leninista era el partido,
ahí es donde a través del partido se construye el socialismo, se construye este proyecto. Con Gramsci no, con Gramsci es ahí mismo, en los movimientos sociales, en esta multiplicidad de vanguardias pequeñas, donde se construye el socialismo sin llegar a la fase de guerra civil o de lucha de clases, sino que antes, previamente, ya se está construyendo el socialismo. Entonces la visión de Gramsci es en la vivencia y es en todos los estratos, estados y momentos de la existencia. No solamente en la instancia política formal, sino que en la instancia cultural, íntima, relación de pareja, universidad, qué sé yo, juego, niñez, todo. Entonces, el tipo entendió, y ojo, que entendió una cuestión súper importante, y por eso es el que revolucionó el marxismo, el que dio el paso, que fue el que entendió mejor la estructura de la sociedad tradicional, de la sociedad monárquica, entendió la estructura de la iglesia, de lo que eran las gremios, las corporaciones, todas esas cuestiones él la entendió, se metió ahí. De hecho, bueno, es un hecho la causa de Gramsci. Antes de morir, cuando estaba en la cárcel, los policías, todo lo que los gendarmes en Italia le prohibieron todos los libros de política, y en la biblioteca solamente le dejaron los libros de la iglesia. Y pensaron que con eso no iba a hacer nada. Pero justamente en este tiempo escribió Los Cuadernos en la cárcel, pues, escribió lo más importante de su obra, pues, entonces porque aprendió de eso. Entonces, sí, de hecho, en los años 60, en Francia, estos tipos empezaban a convertir el marxismo y toda la cultura de izquierda se convirtió en un culto religioso. Literalmente, claro. O sea, tú solamente para entender a Marx tienes que abrazar a Marx en tu corazón y iluminarte, claro, con la luz divina del capitalismo, así del comunismo, ¿cachai? Si no, eres un hereje, todo el que diga lo contrario tiene que ser enviado al infierno. Y de ahí hasta ahora, pues, o sea, todo funciona así. Y mira, y Gramsci entendió una cuestión que es realmente pavorosa, que en el fondo que lo que había que atacar no era la iglesia, sino a Cristo. Claro. Eso fue lo que entendió Gramsci, a Cristo. O sea, y después lo replica, si mal no recuerdo, que fue una conversación con José Luis, quien me señaló que era John Lukács, quien señaló que respecto a Cristo, que decía, a ese hombre hay que bajarlo a la cruz, hay que aterrizarlo. Sí. Y ahí tú ves, en ese enunciado es, por ejemplo, la teología de la liberación, que en el fondo es eso, es humanizar a Cristo, y comparar esta cuestión de que Cristo fue el primer revolucionario, esa frase que se compara a Cristo con el Che Guevara, por ejemplo. Claro. Entonces, básicamente eso viene de la idea matriz, viene de Gramsci. Sí. Humanizar a Cristo, bajarlo a la cruz, y hacer que ya deje de tener la importancia que tiene. Entonces, cuando tú bajas a Cristo a la cruz, en el fondo estás eliminando en la creencia lo fundamental, porque es el dirigirse hacia un sentido trascendente. Claro. Cuando te diriges a un sentido trascendente, tienes toda la idea de la verticalidad, la jerarquía y el orden natural social. Si tú eliminas la trascendencia y tienes la inmanencia, en el fondo es otro orden, totalmente distinto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en este mundo material en el cual nos estamos siendo encarcelados todos, el problema principal que yo veo es que ya primero tenías a Dios en el centro, luego dejaste a Dios, o sea, perdón, luego sacaste a Dios de la ecuación, dejaste al hombre con su razón, y luego la razón dejó de ser valorada y respetada, y al quitarle la razón al ser humano, el ser humano pasa a ser un animal, como cualquier animal, y luego, al entender que solamente el humano es malvado y el resto de animales no, el ser humano pasa a estar por debajo del resto de animales. Y ahí empiezan a surgir todas estas tendencias que tratan de darle la igualdad de derecho y dignidad de derecho y toda la cuestión a los animales en relación a los humanos, que tengan derechos humanos prácticamente. Y al hacer eso directamente, el ser humano pasa a estar por debajo, insisto. Y viene toda esta lógica de que se extinga el ser humano, que desaparezca. Por otro lado sale este desprecio por la carne, el transhumanismo, modificarlo. Todo viene de ahí, todo viene de ahí. Es que ahí tú bien lo dices, se altera el orden natural, se altera el orden jerárquico, porque eso se aplica tanto a nivel de cosmovisión, de creencias, así como se refleja también en política. Entonces, cuando Dios, que es la entidad superior, la entidad máxima, la entidad creadora, el creador, toda la creación está dirigida, se dirige y se dirige hacia el creador,
en el fondo tienes justamente el orden lógico, Mm, natural, estructurado desde la base. Entonces, claro, el hombre ocupa un puesto muy importante, una posición muy importante dentro de la creación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos, yo siempre he dicho que tenemos el rol o la misión de pastorear al resto de los animales, de pastorear, o sea, tenemos una naturaleza superior porque somos racionales, mm, eh, no somos iguales a los animales, pero al mismo tiempo tenemos que respetar al animal, claro, no por animalismo, porque siento pena, porque el animal tiene derechos, sino que porque lo tenemos que respetar como creación de Dios, claro. porque es un regalo, el hecho de tener un animal, tener una plantita, el océano, hay que mirarlo como obra creada. Y en base a eso uno va ordenando el pensamiento. Ahora, por ejemplo, hay gente incluso de nuestro sector porque esto es un virus Mm. que penetra y corroe toda la mentalidad y que puede ser incluso hasta muy bien visto. Pero, por ejemplo, hay un dicho que dice, no Moderno. sé, pues, Esta persona es moderna, le dicen como elogio. claro, no, mira, hay un dicho que devela cómo se altera el orden natural. Cuando dicen la naturaleza es sabia, Mm, la naturaleza no es sabia. Dios es sabio, Dios creó la naturaleza, o sea, la naturaleza no tiene inteligencia en sí misma, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay una inteligencia que viene detrás. Y ojo, que muchos de los que te dicen que la naturaleza es sabia son agnósticos o ateos, entonces hay una paradoja porque ellos dicen, bueno, yo no creo que haya nada creado, todo es un azar, todo viene del Big Bang, mm, pero la naturaleza es sabia, entonces ellos dicen, pero ¿cómo es sabia si todo es azar? Entonces claro, está reconociendo que hay voluntad y hay inteligencia. claro. Entonces, esas confusiones justamente vienen de que perdimos esa matriz inicial. Y claro, la gente cuando es agnóstica o atea intenta encontrar otro origen, de encontrar otra explicación a la obra creada. Entonces, claro, la naturaleza es sabia, hay unas cuestiones como unas especies de espíritus, qué sé Los yo, hay una... paganos, la Claro, Pachamama y todo el asunto, que es lo que trata claro, de impulsar el Vaticano. claro, que la cacha la espada, que hay una autocreación, una autopoiesis, qué sé yo, pero al final no, es tan simple como que tú llegas por orden lógico. Yo llegué, o sea, yo por ejemplo provengo de una enseñanza católica, vengo Mm, de un colegio marista, pero un tiempo estuve bastante alejado y retorné a esta visión por una cuestión racional. Finalmente tú igual puedes llegar a través de la razón a entender que es absurdo que te digan que todo viene del caos, que no hay orden, que no hay que solamente hay azar, siendo que nosotros mismos somos racionales. Entonces, ¿cómo podemos ser racionales y ser seres llenos de sentido, que claro. buscan sentido, pero venir del sinsentido? Es una contradicción de Mira, las bases hay filosóficas. un. Tú, me imagino que conoces a Dan Brown, po. ¿Sí? Sí, ¿Sí? el de Código Da Vinci, ¿cierto? Ujú, ¿sí? ¿Leíste su último libro, El Origen? No, no, Su no. último libro trata de explicar cómo surge la vida. De eso se Ya, trata perfecto. su libro. Así voy a alerta Perfecto. spoiler brígido para el que no se lo ha leído No, acá en el no. chat, Ahí, pero prepárense, pongan mute y. ahí me motivo y lo compro. Ya. Y resulta que a la conclusión final a la que llega es que tú cachai esta ley de la termodinámica de que la materia tiende al desorden, ¿cierto? Sí, sí, ¿Ya? perfecto. Sí. Sí. La materia tiende siempre al desorden, lo más desordenado posible. Ahí se explica la ley de los gases y todo el asunto. Ya, Sí, perfecto. Lo que dice el libro es que hay un error en esa fórmula y lo que se trata de hacer no es tanto la propagación y el desorden de la materia, sino que lo que se prioriza es el desorden de la energía, que haya mayor mm, disipación de energía. Y en un sistema semicerrado, como vendría a ser en la Tierra o el mar, ¿cierto? La mayor disipación de energía se logra con los seres vivos. Si tú, claro. ¿cachai? O sea, como que la vida surge por esta necesidad del sistema de generar desorden de energía. Movimiento, ¿cachai? Generación de calor, disipación y todo. Y ya, puede ser, puede ser. Yo, ponte tú, yo soy agnóstico, ¿cachai? Pero yo no Ujú, soy un agnóstico de esto. Yo creo que hay algo que no conocemos, ¿cachai? ya. Yo no soy como ese típico agnóstico que dice, mira, no creo en Dios, pero creo que nos crearon los extraterrestres. Ya, perfecto. Y que los extraterrestres son dioses. Pero ¿qué pasa? ¿Quién creó al extraterrestre? Y si Claro. ese extraterrestre fue creado por otra raza, ¿quién creó esa otra raza? O sea, es un sinsentido esa lógica. Yo soy de la idea de que lo que tenemos que pensar nosotros es que hay un azar
ese azar que decías, y ese azar nosotros no podemos alcanzarlo. Y ese conocimiento, ahí está la divinidad, ¿cachai? En ese conocimiento que no manejamos. Cómo el ARN se convierte en ADN, se crea toda esta máquina celular para producir las proteínas, las estructuras, ¿cachai? Cómo la evolución o el desarrollo genera cosas tan inteligentes, ¿cachai? Solamente por las condiciones. Eso es irreplicable. La ciencia Es un no te va a poder dar la respuesta a eso, ¿cachai? Porque son millones de años de evolución. es un La misterio. biología, claro, la biología del desarrollo trata de explicar eso, así viendo el desarrollo embrionario, pero eso ya parte de la lógica de células ya constituidas. Es distinto a partir de cero, de materia inorgánica, de átomos, ¿cierto? Para luego formar moléculas inorgánicas y que luego aparezcan las moléculas orgánicas. Entonces, es otro mundo, ¿cachai? Entonces yo me quedo Sí, en pues, eso, claramente. que yo creo que sí existe Dios, que Dios no lo podemos alcanzar, pero que es interesante y bonito tratar de apreciarlo, de llegar a él. Y es más o Sí, menos pues. lo que hacían los antiguos curitas, los antiguos teólogos que trataban de apreciar la naturaleza. Los genetistas, los biólogos, los fisiólogos, muchos de ellos eran curas, ¿cierto? Sí, En pues. su estudio y su contemplación de la realidad, de su entorno, llegaban a sus investigaciones científicas. Exacto. Empíricamente, lo que te decía al principio. Sí, pues. Sí, el primer racionalismo tiene una base cristiana. Claro. El mismo Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, él no veía como contradictorio el hecho de aspirar a la divinidad y aspirar al conocimiento, porque en el fondo el conocimiento proviene de la divinidad. Entonces, si tú utilizas tu inteligencia de la cual tú, tú al ser creado te fue dotado, te fue dado ese don del conocimiento, o sea, perdón, de la inteligencia, estás haciendo uso de él justamente para comprender esa divinidad, es una cuestión recíproca. Y claro, hay espacios donde tú no vas a comprender y vas a hacer, te vas a quedar en vacío, te vas a quedar en blanco porque hay un misterio tremendo. Y justamente, yo, porque ahí uno conversa con mucha gente y hay una cuestión que siempre te plantean los más racionalistas, que te dicen, bueno, tú cuando basas tu doctrina o descansas en la existencia de Dios o de la Biblia, te dicen, tú te limitas porque en el fondo estás limitando tu cabeza frente a un dogma. Mm, Yo digo todo lo contrario, tú no te estás limitando, tú estás eh, dejando un espacio tremendo para el misterio, para el misterio. Entonces tú en ese espacio del misterio hay una admiración, tú admiras la creación. Entonces en ese misterio tú te vuelves, yo creo, y eso se trasunta en la forma de vivir, mm, de hacer política y de ser en el final, te trasunta en la humildad mm. ante el misterio. Sí, O sea, tú no estás por sobre el otro, ¿no? Entonces ahí se disipa estas, por ejemplo, que hablaba al comienzo, las ingenierías sociales, de decir, claro. yo, Álvaro, tú, Chile Anónimo, tienes el don porque tú creaste una ideología y tú con esa ideología eres capaz de tener, no sé, pues la creación de la humanidad, tú vas a definir lo que va a ser la humanidad de aquí a mañana y la puedes diseñar en tu laboratorio ideológico, no, pues, porque Claro. tú eres uno más creado y No era verdadero socialismo. A mí me va a salir bien. claro, claro, exactamente, no era verdadero socialismo. Entonces te vuelves humilde, pero humilde en el buen sentido de la palabra, entender tu lugar, entender lo que eres, y chao, o sea, se acabó esta cuestión arrogante y soberbia de querer pasar por encima de los otros. Entonces Claro, yo creo que regula, además, la creencia regula el orden social, la claro, regula, es como un regulador también, si lo claro, hablamos así. claro. Bueno, igual esto también lo comentaba antes de empezar el directo, que tiene que ver con esta postura clásica que hay en la tercera vía y nacionalistas, que es el desarrollismo. Tú me contabas que a lo largo del tiempo tú has dejado de pensar en esas cosas por lo mismo, por la parte empírica, práctica. Claro, justamente, po, porque ponte tú el desarrollismo, que muchas veces he conversado con algunos nacionalistas, claro, me dicen, bueno, Chile debiese apuntar a la industrialización. Obviamente no, yo creo que no todos los nacionalistas piensan así, yo creo que, y de hecho también he conversado con algunos bastante racionales, Mm, eh, los chicos de Acción Entitaria, por ejemplo, que les mando un saludo, ellos son bastante racionales. Yo creo que ellos, por ejemplo, son bien abiertos a incorporar nuevas ideas. Son bien, a lo mejor alguna gente lo encuentra medio duro por su acción política, pero son bien, tienen una amplitud bastante interesante. Yo creo que los podrías invitar a Francisco Alvarado más adelante porque
hemos tenido conversaciones bien buenas, pero Sí, hablando de eso justamente, una vez creo que lo escuché hablando contigo y también me sí, dio esa impresión, sí. sí, y Francisco justamente, yo con él hablaba de esto. Hablábamos y me sorprendió. Yo cuando estaba conociendo a Francisco, yo pensaba que él era como mucho más del desarrollo industrial, así como otros nacionalistas dicen que tiene que haber desarrollo industrial, fabricar autos, y toda la cuestión. Y él me decía, no, pues, o sea, esa cuestión es absurdo, porque en el fondo, ¿para qué te vas a desgastar en una cuestión que va a competir con un mercado que es abismalmente más superior a ti? Entonces esa Claro. cuestión es absurdo. ¿Por qué no te enfocas mejor en desarrollar lo que ya tienes? Por ejemplo, industria vitivinícola, Ujú. turismo, que es lo que tenemos. Y lo que te colocaba al comienzo de ejemplo chileno respecto a los peruanos. Los peruanos están haciendo eso, están enfocándose en lo que ellos siempre han sido buenos, que es la industria culinaria, Claro. los restaurantes. Hay una marca, Perú, que ya es marca registrada. Aquí en Chile, tú vas en todas las ciudades, al En menos hay un todas las restaurante cuadras. peruano. Acá en Viña, en Claro, todas las cuadras hay un restaurante peruano y son los más caros. claro, es casi tan masivo como los chinos, pero son mejores que los chinos porque son Sí, más elegantes, son más sí, caros. son carísimos. Entonces, entonces el peruano ha ganado un estatus, te diría, a nivel mundial por su patrimonio culinario, Sí, por el pisco, por todas estas cosas que ellos elaboran tan ricas. Lo mismo que el mexicano, incluso, que sí, también tiene una industria culinaria interesante. Entonces, ahí tenía una cosa, el turismo también. Entonces ¿cómo nos enfocamos en eso y desarrollamos esa industria que también es industria, porque la industria no solamente es eh, las chimeneas saliendo así, claro. no sé, por el desarrollismo ahí con estas máquinas voladoras, no, está la industria del cine, está la industria del arte, está la industria Del del turismo, turismo. etcétera. Sí. Entonces, yo me enfocaría en un proyecto de desarrollo nacional, turismo, industria culinaria, vinos, Ujú. y si es, por ejemplo, en el caso del cobre, que vendría siendo a lo mejor lo más cercano a esa industria eh, de elaboración de una materia prima, claro, sería como elaborar la materia prima, pero poder planificarlo, porque Mm. justamente esa conversación que tenía con Francisco, que él tiene estudio en esto, en economía, porque es ingeniero comercial. Él me explicaba estos temas. Yo, la verdad es que en estos temas más técnicos yo llego hasta ahí nomás, y él me explicaba, me dice, mira, tú no podís, por ejemplo, llegar y plantear desarrollar cosas que sean más difíciles, tú puedes ir por paso, a lo mejor Mm. desarrollar primero lo que está a la mano, y después, cuando ya tengas ya más no sé, pues más capacidad, qué sé yo, ahí tú pasas a la elaboración de la materia prima. Entonces es Claro, por paso la claro. cuestión. Y por ejemplo, en el área de la agricultura, yo creo que lo más importante es el manejo del agua. O sea, desarrollar técnicas de ahorro eficiente y utilización eficiente del agua. Yo creo que esa sería la mejor gana. Apostar al modelo israelí, ¿cachai? O generar cultivos con hidroponía, acuaponía, mejores sistemas, ¿cachai? Y de uso de energía también, hidroeléctrica, etcétera. En Chile claramente se puede desarrollar todo eso, básicamente por toda la cantidad de costa que tenemos, Mm, imagínate, o sea, tenemos una de las mayores cantidades de superficie marítima, sí, eh, al menos en toda Latinoamérica. Tenemos, como tú dices, energía eólica, energía solar, geotérmica. geotérmica, entonces tenemos muchas cosas a las cuales poder desarrollar, y lo que tú dices del desarrollo del riego, ponte tú, la tecnología israelí, que trae a colación justamente el tema de la sequía, que este país justamente en el último tiempo ha tenido problemas de lluvias escasas, Mm, cómo se han secado los lagos, el lago Culeo, por ejemplo, que es una laguna que está aquí entre la región metropolitana y esta región. Todas esas cosas son cuestiones que hay que resolver rápido, o sea, no hay mucho que pensar, o sea, debe estar dentro de la agenda de las cosas que Chile debe tener. Esa yo creo que es la primera, el tema del agua, la mm. crisis hídrica. Y, Sí, es una y, cuestión. y lo curioso es que mientras estamos con este problema a la vuelta de la esquina, la gente está debatiendo si hombres o son mujeres. Oye, pero sí, es impresionante, están debatiendo de las cuotas indígenas, toda esa cuestión, están debatiendo de que el heteropatriarcado ha privatizado los territorios ancestrales. ¿Por qué no te preocupáis mejor de la crisis hídrica, que ahí sí que los territorios ancestrales no van a tener nada como regar y alimentarte? O sea, es una cuestión impresionante. Pero eso pasa justamente por la gente que está en política, que tiene un nivel de incompetencia más o menos alto. eh, y lamentablemente, y mira, a mí yo me friego la cabeza, me da rabia. Justamente volviendo al tema de mi candidatura, porque yo veo, ponte tú en el gobierno, la gente de partidos Evópolis, Renovación Nacional,
los más altos, los que están Ujú, ujú. de ministros, son gente que si tú ves el currículum, son capaces, o sea, son personas que han pasado por universidades espectaculares, han tenido recursos, han tenido una serie de oportunidades Mm. de estudios, magíster, doctorado, entonces, ¿cómo no tienen una capacidad de entender ciertas cosas? Entonces, claramente, estamos en una decadencia, tal vez ni siquiera desde un punto de vista de conocimiento, ni de formación, ni de cultura, ni de universidad, porque todos hablan, por ejemplo, de la educación universitaria, que necesitamos gratuidad, la cuestión, pero sí, oye, hoy en día hay mucha gente que sale a la universidad, Mm. pero ¿qué salen hablando? ¿Qué se aprende en la universidad? ¿Qué formación hay? Que tú ves todos los años, no sé cuántos posgrados, doctorados, ya, pero ¿qué hacemos con eso? O sea, algunos se van del país, otros se quedan profitando al Estado, Ujú. otros se quedan haciendo consultas por ahí y qué sé yo, pero eso se trasunta en desarrollo, se trasunta en conocimiento, se trasunta en investigación, No, nada. no. Entonces, es una cuestión de voluntad, parece. Mm. Sí, pues, Parece que pasa por eso. y tú que toca el tema de la universidad, yo creo que el hecho de pensar que si una persona va a estudiar al extranjero vuelve más capaz es un error. ¿Qué problema tenemos? Que los que estudian en universidades tiradas republicanas pueden salir neocon, ¿cierto? Y los neocon tienen una base trotskista. Y por el otro lado, si van a universidades más demócratas, más inclusive, son liberales igualitaristas de Rawls. Y vienen Sí, con toda esta lógica de que el Estado se ponga a intentar igualar mediante la ley, ¿cierto? Y que no haya igualdad sí, ante la ley. Y es el problema que claro. ha estado impulsándose durante los últimos 20 años, por lo menos. Claro, exactamente. Tienes ahí un problema. Bueno, si se quedan aquí en Chile son de plano comunista. Sí. Esa es entonces tenéis pocas alternativas, pero en el fondo, ahí bueno, ahí no hay un camino, no hay caminos cortos, pues ahí claramente tenemos un trabajo nosotros. O sea, y esto es un mensaje para la gente que está viendo el programa, y para ti, para mí, me lo digo a mí, y para la otra gente que está en las plataformas, que esta tarea nos corresponde única y exclusivamente a nosotros, Mm. porque cuando uno dice, bueno, y no hay nadie más, o cuando uno espera que venga una solución, bueno, estamos tan mal, irá a venir alguien, no sé, algún político, a ver, ¿quién puede ser? José Antonio Caz nos va a salvar, no sé, o el día de mañana, no sé, va a ser tal persona, no, eres tú. Y los que estamos acá, cuando alguien dice, pero somos nosotros, sí, yo me convencí de que yo, tú y algunos de los que estamos acá con estos pequeños canales, que lo hemos levantado con nuestro propio esfuerzo, somos justamente los únicos que tenemos en nuestras manos este problema en Chile. Entonces, tenemos que hacer todo, o sea, Mm. meternos en política, hacer libros, ir a las calles, Mm. marchar, meterse en las universidades, meterse en los centros de estudiantes, copar, saturar, todo lo que queda. Entonces, es una pega tremenda. Ese día, de hecho, también tocamos ese tema cuando estábamos con Crypto, hace unos días atrás. Mm. No me acuerdo quién lo dijo, parece que fue Sebastián, que mencionó esto, que en el fondo es algo positivo y al mismo tiempo negativo, porque positivo desde el punto de vista de que depende de ti, o sea, nadie más va a tener la tranquilidad menos de que todo está en tus manos, o sea, de que no tienes que esperar a que alguien más venga, sino que tú eres todo pasa por ti. Negativo porque tienes una tremenda responsabilidad en tus hombros, entonces Mm. extenuante de repente pensar todo lo que hay que hacer, pero es bonito. Sí, de hecho yo te comentaba este programa que vi de Magdalena, que por cierto la voy a tener mañana en el canal, paso dato, que Qué bueno. hablaba de que al final lo más importante es entender de que la belleza es objetiva. ¿Ya? Sí, pues, Si tú colocas belleza real, belleza, algo bello, versus lo que te tratan de vender como bello los deconstruccionistas, entonces tú así, de forma natural, tú sabes lo que es bello y lo que no es bello. ¿Ya? claro. La Plaza Italia o Plaza Baquedano, antes y después del estallido de estupidez de narcoterrorismo, ahí tú podías ver claramente entre la plaza bella y la plaza no bella, fea, ¿cachai? Digna, según sus palabras. Entonces, eso no se puede sostener infinitamente. Como decía Abraham Lincoln, ¿cierto? Tú le puedes mentir a una persona infinita todo el tiempo, para siempre. Tú le puedes mentir a mucha gente, pero poco rato. Pero jamás le puedes mentir a todo el mundo todo el tiempo. Nunca. Es demasiado complicado.
Y yo creo que esa es la ventaja con la que corremos, que al final basta con que alguien grite que el rey está desnudo para que la gente más empiece a declarar que claro, o sea, la violencia no cesó, la seguridad es cada vez menor, la economía cada vez peor, todo, las desigualdades, porque en este asunto del retiro de AFP los más ricos son las grandes empresas que se acaparan toda esta plata de los retiros de la AFP, ¿cierto? Y el Estado que acapara impuestos ahora 3 veces. Impuesto cuando trabajaste, impuesto cuando retiraste, impuesto cuando compraste. Triple de impuestos. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que a la larga van a decir, ya, esto es real, esta gente no está hablando estupideces y nos va a servir, pues, o sea, basta con mantener la posición nomás. Mira, ahí hay un trabajo súper importante que hay que hacer. Yo creo que el tema de la Plaza Baquedano justamente tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo o hace un rato atrás respecto al concepto gramsciano. Justamente dentro de todo el espectro de lo que es la hegemonía que plantea el señor Gramsci, está la toma de espacios, que después también lo teorizan los situacionistas, qué sé yo, pero el tema de la Plaza Baquedano es muy importante, porque en el fondo los tipos lo que están haciendo es capturando, privatizando ideológicamente un espacio. Cuando ellos lo afean, está sin pasto, eso, sin flores, carente de belleza, con esa fealdad tan expresiva de ellos, tan política. Esa fealdad política en el fondo es la que te expresa y le comunica el resto de la gente, al transeúnte de Santiago: este espacio es nuestro, este espacio a ustedes no les pertenece. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el efecto de eso? Que en el fondo, volviendo al tema de la divinidad, eh, la sociedad occidental construyó templos, construyó iglesias, construyó parques, construyó toda la belleza que tiene para dirigirse a la divinidad, Sí, dirigirse a Dios, a la dirigirse a la trascendencia. entidad, a la Sí, trascendencia. sí. Cuando tú vas hacia la fealdad, vas hacia la negación de esa trascendencia, tú niegas a lo que te diriges, hacia lo divino, Hacia lo lo niegas, terrenal. claro, lo niegas, lo transgredes, lo agredes, lo deconstruyes, lo destruyes. Por eso la quema, la destrucción, los rayados, porque estás justamente comunicándole al resto de tus compatriotas, bueno, que esas personas no consiguen compatriotismo, le estás comunicando a la gente que no existe nada más, que no hay esperanza, que Claro, solamente hay aquí y ahora, hay materia. claro. Entonces, eh, si tú ves, por ejemplo, las imágenes de Cuba en La Habana o de Venezuela, cuando muestran que hay similitudes, no es que en Cuba realmente muestran en La Habana estas ruinas, estos sitios heriazos, feos, o cuando muestran en Venezuela que hay una plaza súper parecida en Caracas a la Plaza Baquedano, que también es circular, tiene una fuente de agua y también está toda desértica. Bueno, eso no es casualidad. Muchos le atribuyen a, claro, eso es propio de la dejación de un gobierno socialista que está empobrecido. Yo creo, particularmente, y lo hemos hablado en el canal, que tiene que ver justamente con que intencionalmente no se ha querido cuidar ni limpiar eso para mantener a la gente en esa amargura y eliminar todo vestigio de Dios, todo vestigio de divinidad, todo vestigio de belleza en esa población, para que la gente esté subsumida en la fealdad, en la amargura, en esa igualdad monótona, dependiendo del estómago del Estado. Sí, Esa es la. Y ahí el marxismo no fracasa, el marxismo triunfa, sí, porque ese es el propósito del marxismo: sí. erradicar todo vestigio de Dios de la tierra, de la superficie terrenal. Entonces, eh, sabiendo eso y entendiendo eso, lo que tenemos que hacer es repatriar estos espacios. Yo siempre lo hemos hablado hartas veces: repatriar esos espacios, o sea, reconquistarlos. Eh, si demuelen un Arturo Prat, ir al día siguiente y poner unas flores, poner unas coronas y poner viva Arturo Prat. Si van donde Plaza el general Baquedano y lo rayan, pintarlo nuevo, como lo hizo un grupo Sí, que es anónimo, que es de Santiago y lo dejó otra vez bonito. Felicitaciones a ellos, sí. como lo ha estado haciendo La Vanguardia, que ha hecho un trabajo súper bueno, sobre todo la Vanguardia de Ñuble, si no me equivoco, y de la octava región, la Vanguardia 8. Ese es el trabajo, esa es la pega: repatriar, recuperar espacios, porque en el fondo ellos que hablan de la privatización y el modelo neoliberal, bueno, ellos privatizaron los espacios para ellos, son de ellos, ya no son de todos nosotros, son de ellos. Sí. Hay que recuperarlos. De hecho, te cobran peaje en algunas calles, están denunciando. ¿Qué más privado que eso? O sea, hay lugares donde antes transitábamos libremente porque nos pertenecían a todos, y ahora resulta que un grupo ideológico lo captura y cobra peaje. Entonces,
¿qué más privatización que eso? Entonces, ante eso yo le diría al señor, no sé, pues a ver, al señor Gabriel Salazar, que tanto habla de democracia y soberanía, y que el pueblo y esta cosa, y que el Estado privatice y la cuestión. Bueno, el mismo pueblo también tiene la capacidad de volverse tirano. El mismo pueblo y las colectividades que no son estatales también tienen la posibilidad de convertirse en entes dictatoriales que privatizan, jerarquizan y excluyen a parte de la sociedad importante. Entonces, eh, ojo con eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que nuestro sector comete un error frecuentemente de forma inconsciente. Y es creer que ellos piensan con las mismas palabras que nosotros. Claro, ¿Cachai? Cuando ellos dicen dignidad, nosotros tenemos una noción de dignidad y ellos tienen otra. Y es el exacto. sentido inverso. Es la neolengua. ¿Ya? Claro, El ministerio del amor era el del odio, el de la verdad era el de la mentira. Entonces, cada vez que ellos te postulan algo como inclusivo, no es inclusivo, es exclusivo, ¿cachai? Es lo opuesto, exclusivo, claro. es lo opuesto. Mm. Integrador, queremos una cosa que integre, no, que quieren que sea específico de un grupo determinado, de una etnia. Cuando te dicen racista, no, ellos son racistas y tú eres una persona que no cree en la raza. Por eso Luther King lo considera neorreaccionario y neorracista, ¿cachai? Por creer que la Sí, gente tenía que ser evaluada por sus acciones y no por el color de la piel. Eso es neorreaccionario actualmente, ¿cachai? exactamente, exactamente. El tema de las cuotas indígenas. O sea, Claro, qué más retrógrado sí. eh, que las cuotas indígenas. Y Estamos curioso que eso fue una de las cosas que desencadenó también la Revolución Francesa, po, porque ahí tú tenías un cupo para la nobleza, para el clero, para los burgueses, ¿cierto? Y esos cupos privilegiados no les gustaban, y ahora van a ser grupos privilegiados para indígenas, para mujeres, para esto otro, ¿cachai? ¿Te das cuenta que es como en la culminación, como un siglo, como que se pasaron más de 200 años para volver al punto inicial, solo que en vez de tener al clero y tener a la nobleza, dejaron a estos políticos que lo escogió quién sabe quién y atribuyéndose un poder divino, ¿cachai? claro, El poder divino de la ingeniería social, que no se condice con la realidad. No por decir, por ejemplo, ya, ahora por ley todos los perros y gatos tienen que usar chip, todos los perros y sí, gatos van a tener chip. Eso es positivismo y no es verdad. sí, Muchos perros y gatos no tienen chip, porque la gente no los mandó, ¿cachai? mm. Es lo que pasa también con las mujeres, cuando hablan de las cuotas de género. Imagínate esa cuestión. O sea, em, estaba justamente antes escuchando a una candidata alcaldesa, ¿Mm? no voy a decir su nombre, pero claro, hablaba todo esto de la mujer, que hay mucho machismo. Machismo, 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 machismo. Y yo decía, pero ¿dónde está el machismo? ¿Mm? Es que no te dejan ejercer porque te hacen zancadillas dentro de tal parte, qué sé yo. Pero ¿dónde? Y a mí no me consta. A mí no me consta. Dentro del Partido Socialista y Comunista, ahí sí, vos, loco. Claro, po, o Ahí sea, sí que hay machismo, oye, po. el partido más patriarcal, poniéndolo en términos de ellos, es el Partido Comunista, po. O sea, o sea, de hecho yo una vez me dedicaba a analizar el Partido Comunista porque tiene una estructura casi como de mafia, ¿cachai? Está como el padrino, que Sí, es Telier, ¿cachai? Está como los rangos más medios, los voceros, estaría como, no sé, Pojado, que es como el hijo del padrino, ¿cachai? claro. Está como el hermano más loco, que es este Barbón, el Gutiérrez, ¿cachai? Y claramente Camila Vallejo y Carol Cariola son las monitas bonitas, nada más que eso. Sí, Y para están ahí, presentarla. claro, las tienen para presentar, pero no tienen un liderazgo mayor dentro del Partido Comunista. Ellas se siguen a eso, entonces son los partidos más patriarcales que existen, Sí, más jerarquizados, patriarcales, qué sé yo. ¿Sabes? sí, sí, totalmente. Y bueno, la última apartado que tenía, que es la clásica pregunta, po. ¿Tú qué entiendes por neoliberalismo? ¿Qué entiendo por neoliberalismo? Bueno, yo básicamente por neoliberalismo, que es el modelo que se implantó en Chile en los años 80, ¿Mm? me atrevería a decir que viene siendo la conjunción o el encuentro de distintas vertientes del siglo XX y del siglo XIX que convergen en una nueva idea de liberalismo. Véase, por ejemplo, la concepción ideológica que tenía Jaime Guzmán, por ejemplo, ¿Mm? que él adopta elementos del corporativismo, adopta elementos del fascismo, adopta elementos del conservadurismo, adopta elementos liberales, toma Hayek, de hecho, como base, toma a Carl Schmitt, a Primo de Rivera en algunos casos, él fue carlista, entonces todo eso forma una especie
de nuevo corporativismo, que es el gremialismo, con elementos liberales, y al final eso es, pues, es una conjunción de distintas vertientes que se reconcilian en este nuevo pacto ideológico, tomando elementos conservadores también para, para finiquitar o culminar lo que es la pugna que había tenido justamente los dos bloques eh, comunista y capitalista en el siglo XX, el eje occidente-oriental. Eso básicamente. Mira, Ahora es una cuestión bastante abstracta porque también sirve un poco como hombre de paja, neoliberalismo, pero exacto. Sí, mira, lo que te iba a comentar, claro, lo que trae los Chicago Boys principalmente son ideas keynesianas, monetaristas. El keynesianismo es re útil para las ideas fascistas, ya pues el corporativismo que tú bien mencionas. También se practica el ordoliberalismo, el socioliberalismo, que eso sí o sí desencanta, termina decantando en socialdemocracia cuando lo agarra la izquierda. Ya es claro, como la centro derecha es socioliberalismo, cuando lo agarra la izquierda se convierte en socialdemocracia. Y la claro, socialdemocracia es lo que se está aplicando en los últimos 30 años, con, sí, con mayor o menor injerencia. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que genera este capitalismo de amigos, ¿cachai? Que se crean claro, estas grandes empresas, puestas muchas veces por parientes de los políticos, para entregar servicios que podrían haber hecho privados con buenas condiciones económicas. O sea, bajo impuestos, menor dificultad para emprender, ¿cachai? Menos papeleo. sí, No, pues lo que hace esto es generar cada vez más restricciones, mayor cantidad de impuestos para entregar cada vez más servicios hechos por sus amigos de dudosa calidad. El ejemplo de oro es el Transantiago. sí, ¿Ya? Entonces, claro, cuando esta gente dice que odian el neoliberalismo y te propone socialdemocracia, como tú bien dices, un hombre de paja para seguir profundizando el modelo y luego seguir echándole la culpa al neoliberalismo mientras siguen profundizando el modelo que a ellos les conviene. sí. Y, Es un ejemplo súper claro, sí. sí, no, y te iba a decir Sí, que esto se terminó gracias a Lavín. Yo lo he dicho varias veces en la liga, pero es importante recalcarlo. Se terminó gracias a Lavín, porque Lavín dijo que el rey estaba desnudo y dijo yo soy socialdemócrata. claro. ¿Ya? Yo soy socialdemócrata. Y luego de eso, de que él dijo eso, la democracia cristiana, que fue la que gobernó todos los años 90, va y dice, no, tú no eres socialdemócrata, los socialdemócratas somos nosotros. Y la izquierda, ¿a quién le llamaba neoliberal? A los socialdemócratas neoliberales, Sí, que era la democracia cristiana. ¿Ya? Todo ese sí, grupito de la concertación son los neoliberales. sí, Entonces, por primera vez en la historia, se definió qué es neoliberalismo en Chile. Y de ahora que se definió, Jadwe, esta semana que pasó, dijo, nosotros somos los que estamos proponiendo la lucha del pueblo en contra de esta socialdemocracia neoliberal. Lo dijo, ¿cachai? sí, pues, Entonces se están separando y ahí ya tú tienes esta diferencia ideológica en el Frente Amplio que uno dice ya nosotros abiertamente somos comunistas y otro grupo que dice no, nosotros somos socialdemócratas. sí, pues, Y se definieron los bandos dentro de la izquierda que se van a matar con cuchillos dentro de poco. sí, pues. Ahora la Pamela Giles pidiendo que fueren a Boric, a Jackson, ¿cachai? Ocurre eso, se están definiendo por primera vez en 30 años quiénes son ellos, ¿cachai? Y nos quita este peso de encima, de cargar con este peso de que ustedes son los neoliberales que quieren profundizar este modelo. No, nosotros no queremos profundizar ese modelo, de hecho lo Mm, queremos destruir, ¿cachai? sí, Porque pues. no funciona. Y está demostrado que no funciona el ejemplo del Transantiago, insisto. Sí. ENAP, TVN y todo ese asunto. Las consultas, pues, el tema de las consultarías, de todas estas cuestiones privadas que en el fondo, como tú dices, rodean al Estado, no son Estado, pero es engañoso, porque igual son consorcios con el Estado, son consorcios de amigos. Y al final se genera lo mismo, se genera, como tú dices, un corporativismo de amigos. Mm, Eh, y estas consultorías y estas inversiones que vamos a contratar unos expertos para que, o una comisión de expertos y a una licitación de expertos para que resuelvan este problema, cuando en el fondo esa licitación de expertos es justamente a un grupo de amigos y el tema, y ahí, bueno, ahí por ejemplo viene el tema de los concursos públicos. Es una cuestión que es bastante curiosa, el tema de cómo se seleccionan los concursos yo te puedo decir desde mi profesión, en las obras de arquitectura, lo que son los edificios públicos, que al final, claro, tú te metes al concurso, pero asumes, y es casi cultura popular el hecho de saber de que ya tú vas a perdiste. participar en el concurso y vas a perder. O sea, yo
yo voy a participar como Álvaro Ramírez, yo puedo hacer un proyecto espectacular, pero yo no tengo ninguna oportunidad. Po. O sea, si no conozco a tal o cual persona, Mm, si no tengo una oficina o una firma que ha trabajado durante un tiempo con la municipalidad, mm, no tengo ninguna oportunidad. Po. Entonces al final se generan este consorcio, estos amiguitos, y al final es una cuestión que es una caja vacía, o sea, una caja cerrada. claro. Entonces, pero lo que tú dices es súper bueno, es súper sano que se definan las posturas. Finalmente quedan dos bandos y es algo que yo más o menos vislumbré que podía pasar también. De otra forma, lo dije en otras palabras, pero una vez que estábamos hablando sobre el proceso constituyente que se viene ahora, Mm, estaba hablando con un amigo y yo le decía, mira, aquí van a haber dos bandos dentro de la izquierda, incluso de la centro derecha o derecha, como sea. Van a estar la extrema izquierda, ujú, la centro derecha y la centro derecha, o sea, la centro izquierda y la centro derecha. sí. Va a estar la extrema izquierda comunista, ¿sabes? Va a estar la centro izquierda socialdemócrata, Ujú, y la centro derecha que también es socialdemócrata. sí. Y ambas centro izquierda y centro derecha van por, yo creo que van por una socialdemocracia Sí. y va a decantar finalmente porque son muy amigos de China, tratados con China, libre comercio, acuérdense Sí. de Eduardo Frei, toda esa gente. Y finalmente la socialdemocracia es un estado intermedio al socialismo, pues, entonces Pero ojo, va a partir de eso. pero ojo, eso que tú mencionas lo comenté en la última liga. ¿Qué pasa si los medios de comunicación, el dinero, los políticos y todo lo que va a la convención constituyente son socialdemócratas y la izquierda sistémica, en su afán de ganar protagonismo y de que salga una constitución socialista de ahí, empieza a presionar, a presionar, a presionar a los constituyentes? Los políticos por miedo, van a sacar a la fuerza de represión. De hecho, el otro día intentaron asaltar a uno de estos políticos del Congreso, el carabinero utilizó la fuerza y no se fue detenido, fíjate, no le quitaron el cargo. De hecho, lo felicitaron. Es una muy buena observación, también la había pensado, también concuerdo con eso, en el sentido de que yo estoy seguro, te lo doy firmado, de que, de que el día de mañana, por ejemplo, si es que hay una insurrección 2.0 o 3.0, porque han habido como varias insurrecciones Mm, chicas entre medio, si hay una segunda insurrección grande durante el proceso constituyente, yo estoy seguro que mucha gente de la centro izquierda, quizás hasta la mayoría, todos los que estén ahí, van a defender con diente y muela el proceso y van a decir, aquí se necesita orden, y van sí, a, van a, van a empezar a pedir militares en la calle y toda la cuestión. sí, ¿Por qué? Porque ahí sí que les van a tocar lo que ellos están haciendo, que es su proyecto. sí. Sí, yo soy de esa idea porque si no, Mm. no entendería el informe especial que diferenciaba a los manifestantes pacíficos de estos insurrectos anarquistas. Ya Sí, po. lo atacaba de forma directa. Entonces van a Sí, decir ya, ahora están tratando de hacer las paces con este indulto y este bono primera línea que quieren impulsar, claro. pero si no resulta, van a quedar con esta sangre en el ojo los primera línea contra los socialdemócratas, y si Sí, po. esto se profundiza después cuando se elijan los constituyentes y salen casi todos socialdemócratas, ten por seguro que va a haber una disputa interna entre izquierdas. Claro, de hecho, una cuestión que dijo, me acuerdo, en el último capítulo que estuvo con Cristo y con Alexis López, ¿te acordáis? No sé si lo viste, pero estuvo Alexis López en mi canal. ¿Sí? En el Y él chat, dijo una cuestión, en el chat, ¿no? claro, claro, pero después se metió y él dijo que toda la quema que habían hecho, toda la destrucción que habían hecho en Barrio Las Tarrias, esa parte donde están los cafecitos bonitos, toda esta gente, donde van Ujú, ujú. los progres, generalmente estos progres de izquierda, pero que gozan y viven del capitalismo, en el fondo le están haciendo una advertencia. Sí, La primera línea le está haciendo una advertencia a esos tipos, como vamos por ustedes también. sí, Entonces, entonces ahí estos progresitos van a empezar a sentir a la bestia negra en la nuca, que le va a empezar a respirar en la nuca y van a empezar a pasarles cuenta a todos estos progres de Starbucks. Entonces, y ahí están los socialdemócratas, ahí están los centroizquierdistas, ahí están todos estos señoritos. Entonces, va a haber un momento en donde va a haber una pugna directa entre la extrema izquierda y la izquierda centrista, que ahí está también la centro derecha, que yo los meto ya el mismo sí, que es lote, lo mismo, es lo mismo. mismo lote. Sí. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta, así como cuál es nuestra posición en esa coyuntura. Yo te voy a proponer una idea. Yo al menos propuse comprar hartas palomitas de maíz y sentarse a ver el espectáculo. Es una buena idea, es una buena opción, es una buena opción. Yo creo que es sana también, para la salud. Mm, Eh, pero mira, yo lo que propongo, que no es nada del otro mundo, pero hemos estado promoviendo en nuestro canal
con una sesión que tenemos todos los sábados en la mañana, ahora antes del viernes noche, ahora el sábado en la mañana con mi amigo Galvarino Cáceres, Ujú. que es enfocarse en el plebiscito de salida, Sí, rechazar el plebiscito de salida. sí, Yo creo que por ahí va la mano. ¿Por qué? Porque el desencanto viene. Yo te lo doy firmado, el desencanto viene. sí, Ese 80% del apruebo es súper frágil. La sí, gente, los izquierdistas estaban ese día triunfante, la cuestión, y que el 22%, la minoría y la cuestión. claro. Pero ellos, ese triunfalismo en el fondo es no entender la dinámica de la política nacional y no entender los tiempos en los que estamos, que en el fondo, no sé, pues, hace 3 años ganó Piñera con un 55% Ujú. y ese voto no era que Piñera fuera de derecha, pero en el fondo era la gente con ese voto se comunicó de alguna forma diciendo no quiero un presidente de izquierda, estamos aburridos de los presidentes como Bachelet, y después, 2 o 3 años después, votan a prueba para votar justamente o en protesta a este gobierno. Entonces, el electorado chileno es muy fluctuante, de partida en Chile la gente no vota por una finalidad política, sino que vota por una sensación política, por una cuestión de que me parece que, siento que es hora de, Mm, pero no vota por fundamentos políticos. Así sí. que yo creo que Mira, puede pasar. la solución para ganar el plebiscito de salida son dos partes. Pues la primera es tratar de meter la mayor cantidad de personas UDI, RN, Bópoli, por último, socialdemócratas. Son socialdemócratas, hay que asumir que son socialdemócratas y son izquierdas. Meter en la mayor cantidad de esas personas. También meter a hartos demócratas cristianos, PPD, a todo este grupito de ex concertación. Y una vez que estén ahí, a bombardear así todo el rato, todo lo que sea posible. Mira, esta es la socialdemocracia neoliberal, esta es la socialdemocracia neoliberal, la constitución que va a salir va a ser neoliberal. Entonces la izquierda, que le han dicho 30 años que el neoliberalismo es malo, va a votar rechazo en el plebiscito de salida, porque no va a querer una constitución neoliberal. Así de sencillo. Yo creo que es una buena estrategia, en el fondo mostrar, estar ahí pendiente y monitoreando el proceso constituyente y mostrando que lo que va a salir de esa constitución, nada de lo que va a salir de esa constitución es bueno. Es Exacto. como, es como es un eslogan que hemos estado adoptando en el canal con Galvarino, es nada de este proceso, no va a salir nada bueno de este proceso, nada Sí, bueno. sí. Entonces, ya sea para la extrema izquierda, como para nosotros que somos la derecha, extrema derecha, como nos quieran llamar. Entonces, Derecha, ¿no? Sí, eso es. derecha, claro, derecha de verdad, o Sí, dura. sí. En ese sentido, yo creo que eso es lo que tenemos que enfocar. Pienso que es un trabajo inteligente porque no estamos enfocando en una tarea específica, no nos Ujú, distraemos en el proceso constituyente, sino que nos enfocamos en esta cosa específicamente. sí. Tenemos 2 años para ganar fuerza a través de ese objetivo, o sea, de ir juntando gente, mostrando. Entonces, está todo por hacer, de ir monitoreando el proceso, mostrando lo que sé yo. Sí. Yo creo que es Bueno, acá en el chat, bueno, me hice una donación, tres, muchas gracias. También me excelente. comentaban que Codelco es el mayor lastre que ha tenido Chile, por ejemplo, cuando vendió a bajo precio a un paraíso fiscal, vendía $2 por debajo del precio internacional a un amigo que tenía y luego el amigo lo vendía al precio correcto, lo cual significa una pérdida tremenda de plata Sí, por pues, años. Y nadie se hace responsable. Y no, lo pues, otro es que acá te dicen que acaso no íbamos a ser Venezuela. ¿Nos pueden explicar esto, por favor? Mira, lo que pasa es que este proceso se va a concretar si es que esa constitución sale. Tenlo por sí, seguro. Porque lo primero que van a quitar van a ser las mayorías que se necesitan para aprobar leyes. Entonces vaya a tener cada vez gobiernos más populistas que fácilmente van a impulsar sus medidas sin ninguna contraparte. Lo más probable es que pidan también que sea un sistema unicameral. Entonces mm, todo va a salir rapidito, con mayoría simple, y sí, no van a dejar concertado ahí el derecho a la vida, la propiedad y todo el asunto. Ahí, para eso apunta. mm. Claro, el tema de Venezuela está latente, o sea, es que hay una izquierda chavista Sí, y que es fuerte, y sí, que yo te diría que es la que tiene el monopolio de la fuerza civil, eh, que es la primera línea, el Partido Comunista, o sea, ellos quieren Venezuela, sí, así de simple, quieren, sí, quieren ese sistema. Y lo he dicho un montón de veces, bueno, uno ve cosas de los videos de Fernando Atria que pone en duda la propiedad privada, incluso a alguien que se tenía por moderado por haber estado tanto tiempo en la concertación como a Guido Girardi, que también puso en duda la propiedad privada, a los más incendiarios como Marcel Cloud, que llamaba a la creación de milicias populares. Toda esa gente conforma la izquierda radical,
que es chavista abiertamente, y el Frente Amplio y el Partido Comunista, esas son la izquierda chavista. Mm. Entonces, pues, es posible Venezuela totalmente, O, totalmente. o un sistema tirado al mexicano, con un gobierno, un sistema gobernado por zapatistas, narcoterroristas, También, y en los cuales, y volvemos a Gramsci, que si tú te fijas, lo que tenía el sistema monárquico era que se basaba en relaciones de poder y familiares, ya, claro, y vasallaje principalmente, ¿cierto? claro, Y luego de que tú quitas esto y empiezas a colocar los estados pasa a ser algo más artificial, de nuevo ingeniería social, ¿cierto? Tú colocas un claro, gobernante por un corto periodo de tiempo y este tiene que cambiar la sociedad en ese corto periodo de tiempo, lo cual no se puede. ¿Y qué es lo que ellos entendieron? Que hay sistemas que son permanentes. A nivel internacional, las ONGs. Las sí, ONGs, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, todo, ya que son permanentes en el tiempo. Las grandes empresas. Y a nivel interno, los narcos. Los narcos sí, generan microestados feudales dentro de las ciudades, que tienen sí. territorios, ¿cachai? Entonces ellos están apostando para eso, la territorialización. Ah, ya, bueno. Territorialización, Territorialización, sí, eso. como Complicada estaba la hablando. palabra, sí. Sí, Entonces ellos están apostando por eso y le ha dado fruto. Yo creo que hay sí, que tomarse en serio eso. Y si apuestan por ese sistema, que como te digo se basa en el sistema de opresión interna con los zapatistas y el terrorismo, el narcoterrorismo, versus las grandes corporaciones de afuera, van a apostar a algo chino de ah, opresión, en base a la deuda externa. Y eso es lo que están también. tratando de hacer, de dinamitar las pymes, los microemprendimientos, para que el país se endeude y que el acreedor de la deuda sean asociados de China. Claro, en el fondo también eso, mira, eso que tú dices es importante. Hay una tremenda cantidad de personas que han perdido sus empleos, que han perdido sus pymes. Eh, y lo que dices de China es verdad, pues, o sea, China cada vez está comprando más, más y más y más y más en Chile, Mm, y se está abriendo las puertas de par en par. El comercio chino es básicamente hegemónico, y tú vas a ver cada vez menos pymes y más mall chinos. sí, Y esa gente que viene de los malls chinos no es por demonizar ni nada, pero está el gobierno chino detrás, pues donde hay una sí, cuestión china está el gobierno chino detrás, pues eso no es casualidad. Y no solo el gobierno chino, sino que el Partido Comunista Chino, sí, que es así de radical, pues. Entonces, la gente tiene que tener presente eso, de que finalmente están peleando contra el mercado y todas estas cosas, pero al final, ¿qué están propiciando? Están propiciando el monopolio de una superpotencia, de un imperio, que yo creo que debe ser el imperio más peligroso que hemos tenido en la historia. Eh, Tanto que hablan de imperialismo yanqui, pero los gringos, al menos uno tiene la tranquilidad que tiene una concepción de democracia bastante parecida, bueno, en general son occidentales, tienen una visión republicana, pero los chinos, la verdad es que se mm. pone bastante peligrosa la cosa. Sí, y acá en el chat comentan porque cuando uno coloca no tiendas chinas, sino que un mall chino derrumba casi todas las pymes, las microempresas que hay en alrededor. Pero Porque si le hace mucha competencia, es muy desigual la competencia. son tremendos, pues, sí. Oye, si aquí en Rancagua hay una calle que se llama la calle Brasil, y que es una calle que está destinada como a todo lo que es el comercio más De la calle. claro, más de cosas, más de herramientas, más popular, hay Mm, mercados mayoristas, qué sé yo. ujú, Antiguamente había más cosas, la gente había zapatero, había toda una cosa bien bonita, bien local. ujú. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que se instaló justo en la mitad de la calle, o sea, no en la mitad de la calle, pero en la mitad de la cuadra, un mall chino grande, así, ¡pah! Pero un tremendo mall chino, o sea, ocupa una cuadra entera, así que Chuta. empieza y llega a la otra cuadra, o sea, debe tener por lo menos 100 metros de largo el mall. Y tiene de todo, pero de todo, o sea, tiene desde ropa, lencería, ropa deportiva, hasta herramientas, qué sé yo, o sea, tiene de todo, 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 todo. Entonces, ¿qué pasa? Sucede eso, empieza a ser un monopolio, además que venden baratísimo porque producen de una manera increíble. Entonces, claro, va en desmedro del comercio local, eh, va en desmedro del comercio local, e incluso va en desmedro de las mismas del retail, pues, sí, es una cosa impresionante. O sea, cuando los tipos
los insurrectos, los entre comillas revolucionarios, empezaban a incendiar cosas, incendiaban puros líderes nomás. Incendiaban los líderes, los a cuenta, pero yo no vi incendiando ningún molchino. Entonces parece que la insurrección era bastante selectiva. Sí, po. Parece que estaban en contra de ciertos capitalistas, no de todos. Entonces la cuestión ahí me Sí, po. Yo, y bueno, da, yo hace 10 años que estoy en Viña y no me acuerdo muy bien de las calles de Rancagua porque yo soy de allá. ya, perfecto. Pero después de independencia, ¿no? Después de independencia viene Brasil, Ya, claro. ya. Entonces sí me acuerdo. Ah, entonces dejó la cagada, porque hay como, si bien me acuerdo, había puras tiendas pequeñas, pues. Puras tiendas, Puras tiendas. puras pequeñas, carnicería, zapatería, todo este asunto. Claro, claro. El impacto que genera es tremendo, pues. Entonces, eh, mal, pues mal. Entonces ahí la gente va a tener que empezar a darse cuenta de dónde viene la amenaza, pues. Y esto no es hacer una persecución a los chinos ni nada de eso, pero ojo, o sea, hay una cuestión y volvemos al tema de la modernidad, volvemos al tema del liberalismo que no, no, nos coartó o nos mutilaron Mm, esa percepción básica que teníamos de amenaza, mm, porque todo es racional y ya no existen las invasiones y estamos en la modernidad, hoy en día todo es tratado, pero las invasiones de países, de imperios a otros lugares siguen existiendo. claro. Y en este momento nosotros estamos en plena invasión o injerencia, pero que en fondo es invasión de organismos internacionales como la ONU, de tipo económico como China, pero en el fondo es invasión, ocupación. Sí, pues de hecho acá dicen eso suena a proteccionismo. ¿Y cuál es el problema? Si, por ejemplo, relacionamos Didi con Uber, ¿ya? Si una empresa está dispuesta a perder plata solamente para ganar clientes y ganar el monopolio al final, excluyendo a los demás, y luego sube el precio, obviamente te jode, po, ¿cachai? Sí, Más o menos, claro, lo que hizo Trump. Él tiene más poder que nosotros, claramente. Pero, claro, eso también hay que dejarlo claro. Ese tipo de medidas no se pueden hacer con países pequeñitos, desgraciadamente. Ya, pero es que, si hay países ah, que son grandes, que están en contra de China por eso, porque hay una desigualdad. Ponte tú, usar mano esclava para producir productos a bajo precio, tanto que ellos estén dispuestos a perder porque aún así van a tener ganancias, versus Occidente, que tiene jornadas laborales cada vez más pequeñas, mejor pagadas y todo el asunto. Obviamente no es una competencia igual, en igualdad. Y tú tienes que hacer un castigo económico a no ser que tengan las mismas condiciones, si no, no se puede, pues no están jugando limpio. ¿Cachai? y lo otro siempre es el tema ideológico. Claro, el suscriptor de tu chat dijo, claro, es proteccionismo. No es proteccionismo económico porque, por ejemplo, eh, si hay empresas internacionales que vienen a sentarse en Chile, fantástico. ¿No? Y Claro, de hecho, si se les puede fomentar con bajos impuestos, ¿no? claro. Y darle todas las facilidades para que, fantástico, si dan trabajo a nacionales, me parece bien. De hecho, yo discutí una vez con una persona que tenía un argumento proteccionista, que era una persona de izquierda, que me decía, el típico argumento de izquierda, que dice, se tienen que ir las transnacionales porque en el fondo hay que volver al negocio de barrio y la cuestión, y yo le decía, pero si el negocio de barrio sigue existiendo, y de hecho, si tú eliminas las transnacionales, eliminas el retail, eliminas la posibilidad de que esa persona de barrio compre sus insumos en ese retail, entonces, Claro. ¿dónde se va a producir esa reciprocidad? Ese círculo virtuoso económico, si no es con estos grandes, con ralentizar la economía. Entonces es un absurdo. Si tú quebrantas el retail, vas a finalmente afectar a la señora que tiene un local en el barrio. Mm, Distinto es con una injerencia económica que es avasalladora, mm, y que tiene detrás un partido que es ideológico, que en sí. el fondo tiene un fin expansionista. Y ya lo advierte Trump, por ejemplo, con TikTok, que es una plataforma, Mm, que él advierte que hay espionaje, de todo este tipo de cosas. Entonces, es real. O sea, el sentido de invadir un país y de empezar a monopolizar, capturar tanto económica como ideológicamente, es real. Entonces, la pérdida de soberanía, la pérdida de capacidad propia de un país de tener desarrollo propio, valga la redundancia, desarrollo nacional, y además de terminar teniendo injerencia no solo económica, porque siempre insisto, lo que decíamos al comienzo, se separa la economía del poder, se separa la economía de la moral, se claro, separa la economía de la ideología, se separa la economía de lo político. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, uno dice, pero si bien los chinos vienen con sus negocios y la cuestión.
Pero no, pues detrás hay un intento ideológico. Y después, ¿qué pasa? Que empieza a entrar el tema económico, después el tema político, Mm, porque ya sabemos que hay muchos diplomáticos de nuestro país que tienen relaciones directas con China y hay intereses con China. Entonces después van a empezar a intervenir en política. mm. De hecho, fue justamente en Estados Unidos que los chinos tienen cláusulas para que, por ejemplo, en Hollywood Sí, y sí, en Netflix la censura, sí. hay censura, que no se habla en contra de China. Sí. Entonces No, ahí tú tienes, y peor, hay diarios gringos que no pueden decir ciertas frases porque si no la revista que se lee digitalmente en China no es leída, ¿cachai? Entonces pierden no sé cuántos miles de clientes en China y por tanto en Estados Unidos no pueden decir las palabras que a China no le gusta. claro, o sea, te creo en China, po. Ya, si los tipos son dictatoriales, ya, sean en su país, controlen todo a su gente, lamentablemente, o en Corea del Norte, ya, preocúpense de los coreanos, pero llegar a ese punto de fiscalizar, y estamos hablando no de a Chile, estamos hablando de Estados Unidos, o sea, la potencia, entre comillas, más grande del mundo, quiere decir que China realmente tiene un tremendo poder y es peligrosísimo, porque el día de mañana va a ser Chile y el día de mañana nos van a fiscalizar a nosotros, no va a poder hablar en contra de China y después no va a poder comercializar que no sea con China y así sucesivamente van avanzando hasta que seamos un satélite chino. Entonces, ojo con China. Mm. Y otro ojo que no sé qué tan real sea, al menos a nosotros no nos pasa porque no nos llegan personas directamente de África, pero tengo entendido que en Europa y en Brasil y en parte de Argentina que llegaron africanos, hay mafias relacionadas con el mercado de las calles, porque se ponen a vender artesanía y cositas en las calles y eso viene organizado desde África para mandar plata para allá. Son como Sí, esponja porque trabajan en negro y son subsidiados por el Estado a pobres víctimas que no tienen que comer y el Estado los subsidia, como hacemos acá también. Pero y la plata extra que la van generando, la van mandando a su familia allá. Es otra claro. forma de parasitismo que está generándose. Mira, se va generando una economía, incluso un sistema anarquista, Mm, o sea, donde ya no hay un orden, un control, no hay un Estado, no hay nada, o sea, hay una cuestión que no tiene una lógica o sea, va transgrediendo la propiedad privada, va transgrediendo la propiedad pública, va transgrediendo todo niveles de propiedad, al final se convierte en un caos. sí, Eh, el anarcocomunismo llevado, yo creo, al nivel económico, yo sí, creo que se sí, puede llegar a cumplir. sí. Y, En fin. Bueno, estimado, tocamos todos los temas que tenía ahí anotaditos en la agenda. Estuvo muy ah, buena la bueno, conversación, muy buena, ¿eh? buena la conversa, sí, me Sí, gustó. sí. Me gustaría tener tus frases finales como para ir cerrando esta entretenida charla. Sí, bueno, agradecido primero, Chileno, por tu invitación, agradecido a la gente que estuvo viendo, que estuvo ¿cuánto? Estuvimos como una hora 40 Sí, más o una hora menos. 40 era poner los temas. Buenos los temas, profundos ahí, de hecho, da para hablar mucho más, pues. Mm, Pero agradecido por tu invitación, agradecido a la gente, y bueno, retomando el tema al comienzo de mi candidatura, yo tengo un eslogan, tengo una frase, porque aquí se popularizó hace unos años atrás un dicho de los capitalinos que decían que Rancagua no existía. Y yo creo que en parte es justificado porque sí, Rancagua siempre fue una ciudad bastante afectada por el centralismo santiaguino. Es como el sí, hermano golpeado. sí. Porque fíjate que Talca, haciendo, y con todo el respeto que merecen los talquinos, pero Talca es una ciudad bastante más, no sé, puta, no quiero ocupar, me va a pasar que me van a prohibir entrar a Talca, Más fome. pero no es Digámoslo muy con todas bonita. las Yo, palabras. claro, yo la encuentro muy bonita, aunque tiene cosas fantásticas. Y Rancagua Eh, igual es fome. claro, no es muy La- distinto a Rancagua en cuanto a fomedad y estética, pero sin embargo Talca goza de más protagonismo, sí. porque tiene universidad, tiene campo, qué sé yo. Bueno, Rancagua tiene recién hace 4 años, 5 años universidad estatal. Mm, Eh, entonces esa diferencia se da por la cercanía a Santiago, claramente. sí. Estamos como a una hora de Santiago. Entonces, mi candidatura tiene una frase bastante simple, o sea, tiene una frase que dice, Rancagua es nuestro y Rancagua sí existe. ¿Así? Esa es mi frase. Está bien, está bien. Rancagua sí existe. Muy bien, me parece. O sea, voy a haber nacido, porque cuando yo digo que nací en Rancagua es como que en realidad no era nacido. Claro, ahora va a tener un gentilicio, va a tener un Muy bien. nacimiento claro, porque Eh, Rancagua va a existir. Muy bien, pues, estimado. Muchas gracias por Ya, haber venido, de verdad. Y muchas gracias a la gente del chat que participó y que nos acompañó en esta hora 40. Espero que la charla les haya gustado y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.
Chao. Hay hombres que conocen a Dios. Hay hombres que conocen al diablo. Pero solo algunos conocen a Tulin. Tulin, fragancia para hombres.